Bueno, en el vídeo de hoy vamos a explicar las formas del clasicismo, las estructuras musicales instrumentales del clasicismo. En primer lugar, hay que recordar que el clasicismo está precedido del barroco, ¿de acuerdo? Y el clasicismo supone el rechazo a esta ampulosidad, a esta ornamentación, a la gran expresividad barroca. Por contra, el clasicismo lo que busca es anteponer la razón, el pensamiento a esa ampulosidad. Esto hace que los compositores del clasicismo se pregunten qué es lo que les gustaba, cuáles eran los gustos del público y por qué el público prefería ciertas formas, ciertas piezas a algunas otras. Así, poco a poco, se dan cuenta de que era muy del gusto del público escuchar una frase, empezar a escuchar una frase, una melodía, después dejar de lado esta melodía para evitar la monotonía, pero al final volver a retomar esa idea melódica a forma de recordatorio. Los autores clásicos pensaron que eso era lo que el público del gusto, o sea, era el gusto del público, y empezaron a realizar formas instrumentales de este modo. Así pues, en el clasicismo surge como gran forma la sonata. Muy bien, vamos a hablar de la sonata clásica. Con sonata distinguimos dos tipos de formas. Vamos a hablar de la primera forma, lo que es la estructura de una sonata. Con este término se entiende una pieza instrumental dividida en varios movimientos, en varios tiempos. La sonata clásica normalmente está dividida en 3 tiempos, ¿de acuerdo? El primero, rápido, empezar la obra, esa pieza, esa sonata, con un tiempo rápido, con un allegro. Después, el segundo movimiento, que sea un movimiento lento, en contraste con el anterior, un poco para buscar un poco la relajación. Y finalmente acabar el tercer tiempo con un movimiento mucho más rápido, un presto. ¿De acuerdo? Esta es la estructura básica de una sonata. Hay que decir que con esta palabra sonata no solo hablamos de este tipo de estructura, sino también hay que referirse a lo que se conoce como tiempo sonata o forma de sonata. El tiempo sonata normalmente como primer tiempo de sonata estaban compuestos el primer movimiento que hemos visto. Así pues, los compositores, esto se atribuye a Carl Philipp Emanuel Bach, es decir, uno de los hijos de Bach, que se dio cuenta de que a la gente, lo que hemos dicho antes, le gustaba escuchar una primera frase, cambiar esa frase para evitar la monotonía y finalmente volver a escuchar esa misma frase. Con esta estructura algo diferente se cumplía un poco la búsqueda de simetría, de proporción también clásica. A esta forma algo se le añadió posteriormente otro tema, es decir, una primera parte llamada exposición, donde habían 2 temas, 2 melodías diferentes, A y B. Después de esta parte, después de esta exposición, vendría lo que se conoce como desarrollo, donde esos temas se mezclan, aparecen montados, donde puede aparecer nuevo material temático en ese desarrollo, y después para volver finalmente a exponer a una reexposición de ese material temático, donde vuelven a aparecer tanto el tema A como el tema B, ¿de acuerdo? A esto
se le conoce como forma de sonata o tiempo de sonata. Es muy importante decir que en los primeros tiempos de la estructura de la sonata eran tiempos sonatas. Hay que decir que en el clasicismo todas las formas instrumentales tienen esta forma, están divididos en esta forma de sonata, es decir, en estos tiempos de sonata. De forma que a las piezas para un instrumento solista, como los pianos, a esas piezas clásicas se les conoce como sonatas y su primer tiempo era un tiempo de sonata. Cuando una pieza estaba compuesta para un cuarteto, es decir, para el cuarteto clásico de Haydn, de 2 violines, viola y violonchelo, a eso se le conoce, a eso que también es una sonata, se le conocerá como cuarteto. ¿De acuerdo? El más conocido, uno de los más importantes, el cuarteto, el segundo movimiento del Cuarteto Emperador de Haydn, que vamos a escuchar a continuación. Muy bien, continuemos. Hemos visto que cuando una sonata es para piano, se llama sonata. Cuando una sonata es para un grupo de cámara, se le llama, en este caso, para 4 músicos, cuarteto. Si una sonata está compuesta para una orquesta, se le llama sinfonía. Es decir, las sinfonías están divididas en estas partes, en las partes de una sonata. La diferencia es que entre el segundo y el tercer tiempo, entre el segundo y el tercer movimiento, Haydn añade un minueto, de forma que las sinfonías, en lugar de tener esos 3 tiempos, allegro, forma de sonata, un tiempo lento y un tiempo mucho más rápido, pasan a tener 4 partes, de forma que tendrán allegro, forma sonata, un segundo tiempo lento, un tercer tiempo que es un minué y un cuarto tiempo más rápido. ¿De acuerdo? Por ejemplo, todas las sinfonías del clasicismo, quizás las más conocidas sean las de Beethoven, aunque hay que decir que las sinfonías de Mozart también fueron muy importantes.
piano, sonata. Una sonata para 4 instrumentos, cuarteto. Una sonata hecha para una orquesta, sinfonía. Y una sonata compuesta para un instrumento solista acompañado de una orquesta se llama concierto, concierto clásico. La diferencia que tiene un concierto con el resto de sonatas, la característica más peculiar, es que en un concierto clásico está hecho para que el solista, que en el clasicismo normalmente era un violín, los instrumentos más importantes del clasicismo son violín o piano, aunque en el clasicismo hay conciertos para muchos instrumentos, destacando el concierto de clarinete de Mozart, los conciertos para trompa o el concierto de trompeta para Haydn. Hay que decir que la característica, lo que se busca con los conciertos es el lucimiento del solista. Así pues, en esta forma sonata, es muy importante, la característica que tiene la forma sonata en los conciertos clásicos es que la exposición del principio de la sonata se hace 2 veces. La primera vez la hace la orquesta y la segunda vez es cuando empieza a tocar el concertista, el solista. Es decir, cuando empieza ese concierto para clarinete, primero va a introducir la melodía, la exposición, la orquesta, y después empezará el solista. Y otra característica muy importante de los conciertos es que entre la exposición del solista, cuando acaba la exposición del solista, y el desarrollo, ese bloque de desarrollo de material, hay una cadencia donde la orquesta para de tocar y donde el solista, donde ese concertista de clarinete, de trompeta, de flauta, de violín, se luce, donde desarrolla todas sus posibilidades, todo su virtuosismo. Hay que decir que en el clasicismo esta cadencia instrumental del solista va a alcanzar un gran desarrollo. Incluso muchos compositores se quejaban de que se llegaba a desvirtuar la pieza musical que habían compuesto ellos, así que a partir de Beethoven, antes de Beethoven, el instrumentista improvisaba esta cadencia, pero a partir de Beethoven la cadencia se escribía. Eran los mismos compositores, los propios compositores, los que escribían la cadencia para el solista, para que no se desvirtuara su composición.
acuerdo? Esto es las formas, las estructuras propias del clasicismo, las cuales todas giran en torno a la sonata. Espero que os haya gustado y os haya sido útil. Hasta la próxima.